Tal vez alguna vez te hayas preguntado, ¿estoy viviendo mi propia vida o es un guión que otros han escrito para mí? E intentas justificar esta pregunta diciendo, tuve una infancia difícil, así me criaron, mi pasado fue complicado, pero todo tiene un porqué. Y en este video voy a explicarte uno de los procesos más complejos del ser humano. Y espero que te pueda servir de guía para que puedas iniciar tu camino a una transformación y evolución como persona. Nacemos con un equipo básico que recibimos directamente de nuestros padres. Todos heredamos las mismas emociones primarias: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. Son nuestra brújula de supervivencia. Sin embargo, lo que nos hace únicos es el temperamento, esa intensidad o sensibilidad particular con la que cada uno de nosotros procesa esas emociones. Algunos nacemos con una sensibilidad más aguda, otros con una intensidad más calmada. Es como si heredáramos una radio donde el volumen de fábrica viene ajustado de forma distinta para cada persona. Pero aquí es donde entra la epigenética, liderada por Bruce Lipton. Él nos demuestra que, aunque el equipo venga de nuestros padres, no somos esclavos de esos genes. El ADN es el teclado, pero tú eres el músico que decide qué notas tocar y cómo modular ese volumen. De los 0 a los 7 años la casa es nuestra raíz, pero entre los 3 y 18 años la etapa escolar y social moldea nuestro carácter. Es el plan original de la casa, pero tú tienes el poder de rediseñar las paredes si la estructura ya no te da paz. A los 9 o 10 años, según Jean Piaget, la inocencia ya no es una excusa total. Un niño ya es capaz de actuar adrede. Aparece la manipulación consciente o, en su contraparte positiva, la bondad elegida. Es el despertar de la intención. A los 14 o 15 años, según la psicología del desarrollo moral de Kohlberg, la brújula ya no es una sugerencia. Es vital hacer una salvedad responsable. Este nivel de conciencia se da de forma natural a menos que existan condiciones específicas de salud mental o neurobiológicas, como el autismo o diagnósticos probados, que afectan el juicio. Pero, fuera de estas excepciones médicas, para la gran mayoría la conciencia es una capacidad que ya estaba ahí. A menudo escuchamos a personas de 25 o 30 años decir, recién ahora sé lo que quiero, o quizá estoy confundido, o tal vez escuchamos esta frase peculiar que dice, no sé lo que quiero en mi vida en estos momentos. Pero la neurociencia confirma que el cerebro termina de madurar a los 25 años, pero la conciencia moral despertó hace muchísimos años antes. Entonces, no hay que esperar a cumplir 30 para ser responsable. La conciencia no es un premio a la vejez, es una capacidad que quizás se decidió ignorar para no tener que aceptar la realidad. ¿Por qué hay personas que sabiendo que hacen daño no cambian? Carl Jung hablaba de la sombra, pero seamos claros, la sombra no siempre es algo invisible. A menudo es aquello que sabemos perfectamente que somos, pero que nos esforzamos en ocultar tras una fachada ante el mundo, para mantener una imagen de buena persona. Es una sombra selectiva. La persona es encantadora con extraños, pero muestra su verdadera oscuridad solo con quienes puede dominar. Esto demuestra que no es un impulso incontrolable, sino una decisión consciente de ejercer poder sobre el más débil. Frente a este espejo solemos elegir tres caminos. La primera, la transformación consciente. Cuando miramos la propia fealdad, la admitimos y trabajamos activamente para que nuestras heridas no se conviertan en las heridas de los demás. La segunda, la instrumentalización del mal, cuando se usa el pasado como una licencia para castigar, manipular y mentir adrede, porque se siente que el sufrimiento propio da derecho a ser cruel. Y la tercera, la victimización como escudo, es decir, el limbo,
Quiere decir que personas que saben que actúan mal, pero se niegan a admitirlo, prefieren el pobre de mí para que nadie les pida cuentas. Como bien mostraron John Bowlby y Mary Main, máximos exponentes de la ciencia del vínculo, lo que vemos aquí es una distorsión del apego, no es amor. Es un patrón desorganizado donde el control sustituye al afecto y donde el miedo ocupa el lugar que debería pertenecer a la seguridad. Esta distorsión devora la salud mental de todo el entorno: hijos anulados, parejas destruidas y familiares atrapados. Quien daña sistemáticamente no está amando, está usando al otro para no enfrentarse a su propio vacío. Gracias por acompañarme. Soy Juliana y esta es nuestra brújula de las emociones. El próximo miércoles estaremos enfrentando el miedo. Evolucionar es de valientes. Nos vemos.